Asalto en venta de chucos. Motociclistas armados despojaron a clientes y trabajadores en pleno almuerzo. Las personas siguen llegando a comer al lugar, pero lo hacen con miedo. Capturada por asesinato, María Marta Castañeda, sobrina de Sandra Torres y pareja de Lobo Cabecilla del barrio 18, fue detenida en Antigua, Guatemala. Según las pesquisas, estaría implicada en el atentado contra la fiscal del Ministerio Público, Miriam Reguero. Lloran a bombero fallecido. Entre honores y lágrimas, compañeros y amigos le dieron el último adiós a Kevin René Hernández, quien apenas hace 2 meses se había graduado como socorrista. Su cuerpo apareció sin vida con una herida de bala. Diputado rifa entradas en medio de la controversia por el partido Guatemala versus El Salvador. Jairo Orellana anunció que sorteará boletos solo para personas de Jalapa, generando críticas entre los fanáticos. Tragedia en Minneapolis. 2 niños mueren y 17 personas, incluyendo 14 menores, resultan heridas en tiroteo en iglesia escolar. El atacante se quitó la vida en el lugar 2 horas antes. Había publicado un video mostrando su arsenal. Demandan a ChatGPT. Padres de Adam, joven de 16 años que se suicidó, presenta una demanda contra OpenAI y exige medidas para evitar que hechos similares se repitan. 27 de agosto, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, soy Alexis Ponce, gracias por estar en nuestra sintonía aquí en Guatevisión. Mucha información que platicar en esta jornada con todos ustedes. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Stephanie González, abogada; Jorge Granados, experto en ciencias criminalísticas y forenses; Flor Damasio, mercadóloga y comunicadora; y Germán Galindo, internacionalista. Hoy por la mañana un puesto de chucos de zona 13 capitalina fue asaltado por motociclistas que despojaron de sus pertenencias no solo a los clientes, sino también a quienes atienden el comercio. Hoy las personas siguen llegando al lugar, pero lo hacen con temor. Así fue el terrorífico asalto que vivieron clientes y quienes atendían una carreta de chucos en la zona 13 capitalina, cuando un hombre caminando les quita sus pertenencias bajo amenazas y un motorista espera que logre su cometido. Finalmente, ambos escapan a bordo del vehículo de 2 ruedas. Todo fue captado por una cámara de vigilancia en el lugar y pese a lo ocurrido, este miércoles la carreta mantuvo afluencia de personas que buscaban comprar su almuerzo y que llegaron con temor. Estos fueron los dispositivos que captaron este asalto que fue protagonizado por motoristas que armados detuvieron su marcha para acercarse a sus víctimas y así despojarlas de sus pertenencias. Así que nosotros nos vamos a acercar para tratar de hablar con las personas que están consumiendo este platillo que es tan tradicional en nuestro país, ya que aseguran que los asaltos son algo bastante común en nuestro país. En su caso, que es cliente de esta carreta o de otras carretas, pues da temor venir y adquirir estos productos en la vía pública por la misma situación. Ajá, sí, la verdad que sí sale uno como que con el miedo, ¿verdad? De que uno decide voy a ir a comprar, pero a veces uno sale como que viendo para atrás o para adelante, así a los lados, porque a veces las personas en un momento inesperado lo llegan a uno y ahí es donde se demuestra la delincuencia de asaltar a las personas. Este es uno de los clientes que encontramos en la carreta y que compra su almuerzo en los alrededores por necesidad. Otros, aunque no se enteraron del atraco, aseguran que estos hechos son comunes en la zona. La verdad que siempre yo paso así como de rapidito, ¿verdad? Nunca, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada y siempre solo paso a comer algo rapidito y me retiro, ¿verdad? Pero sí cuesta un poco. Que sí, la inseguridad está bastante puesta, que tiene que en particular. Zona 14 sí cuidan bastante, pero en la zona 13 sí no vigilan mucho las calles y todo, ¿verdad? En el lugar, quienes atienden la carreta prefirieron no dar a conocer mayor información del asalto, aunque sí aseguraron que temen por su vida después del incidente. Con imágenes de Emilio Chang, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Muchas personas simplemente tienen que hacerse de la vista gorda, como si nada hubiese ocurrido cuando ocurren este tipo de situaciones: asaltos, extorsiones, intimidaciones. ¿Hasta cuándo, Flor? ¿Hasta cuándo se van a detener este tipo de acciones que ponen en riesgo a los comensales y a los propietarios o a quienes atienden estos negocios?
Bueno, buena pregunta. La verdad es que te diría que hasta que las autoridades refuercen todas las zonas, yo sé que en Guatemala todos decimos hay que reforzar cierta zona, pero es que realmente es toda la ciudad, en toda la capital lamentablemente vivimos la delincuencia día a día, no importa la hora, no importa en qué esquina nos encontremos. Hoy fue el chuquero, que cualquiera diría pues simplemente está trabajando, está brindando alimentos, las personas trabajadoras del lugar, aledañas, y pues ni siquiera poder comer un chuco tranquilos afuera de su trabajo, entiendo. Y pues sería bueno que las autoridades refuercen. Yo sé que los elementos tal vez no son lo suficientes, que son escasos, pero definitivamente la delincuencia en la ciudad capital es muy alta. A pesar de que hay cámaras, pues al final solo sirven para poder dar un poco con el rastro, si es que se logra ver la placa de la motocicleta, pero ¿qué pasa después? Como dices tú, ¿se va a quedar así? Sí, no pasa nada, Germán, y es bastante curioso el testimonio. Curioso en el sentido de que ya todos sabemos que zona 14 sí es segura, en zona 14 zona 13 es accionan inmediatamente, sí, y en zona 13 no, porque eso, claro. eso cuenta uno de los testimonios. Sí, la Avenida Las Américas divide precisamente dos contextos sociales muy distintos, económicos también, a pesar de que zona 13 se está gentrificando, agregando más edificios de apartamentos y oficinas. Yo creo que si bien esto también es un tema, me gustaría tocar el hecho de que se asalta una carreta de chucos, que normalmente estas se mantienen en la misma posición todos los días porque es donde los clientes ya conocen. ¿Qué quiere decir? Que los operadores o los delincuentes ya probablemente tienen un sistema en el que cada cierto tiempo van a hacer rondas y ver si hay suficientes clientes para robar. Esto al mismo tiempo a las autoridades, yo sin saber nada de sistemas de policía, ya sabría yo que aquí hay que poner atención, mandar patrullaje a todas estas zonas, porque son puntos que siempre van a estar ahí, en donde siempre corren el mismo peligro a las mismas horas, que es a la hora a la que la gente sale a comprar su almuerzo. Ya debería de haber entonces patrullajes, estoy seguro que los hay o los debería de haber, porque como lo decís, está muy cerca de una zona en donde viven diputados y vive gente de mucho dinero, que pagan incluso, y lo hemos sabido aquí en este programa, gente que paga seguridad privada para que se mantenga en la zona 14 y que aún así ocurran este tipo de cosas. ¿Y quién va a reaccionar, Stephanie, al final de cuentas, si le sacan un arma de fuego, le intimidan, está comiendo muy tranquilo, relajado, porque es el momento en el que puede despejarse un poco de las actividades laborales? No hay nadie, la verdad, y tienes que controlarte para poder reaccionar de una buena manera y evitar que te quiten la vida. Me llama mucho la atención de que está justamente enfrente de un parqueo, donde regularmente en ese tipo de parqueos hay seguridad, ¿verdad? Y no veo tampoco seguridad por ningún lado. Y también creo yo, ustedes decían que zona 14 sí es segura, pero realmente a mí me pasó algo en zona 14, entonces tampoco creo que zona 14 sea 100% segura. Ya no hay ninguna zona en nuestro país segura, porque lamentablemente las autoridades no hacen nada y falta seguridad. También le diría al encargado o al dueño de esta carreta de chucos que por qué no mejor busca otro lugar un poco más seguro. Obviamente quizá ya tiene clientela en este lugar y por esto no se mueve, pero sí sería lo ideal. Bueno, tenemos que hacer la pausa en Impacto Directo. Quédese con nosotros. Volvemos en instantes con más de La Plática. Y bajo un fuerte despliegue policial, María Marta Castañeda fue llevada a torre de tribunales. A través de sus redes sociales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha confirmado su captura. El Ministerio Público señaló que Castañeda es señalada de asesinato, asociación ilícita y asesinato en grado de tentativa. La orden fue girada por el juzgado de mayor riesgo A cargo de la jueza Claudette Domínguez. A su llegada a tribunales, María Marta Castañeda, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, confirmó que fue capturada en Antigua Guatemala y señaló desconocer los motivos de su detención. Según pesquisas, se le involucra con Aldo Dupié Ochoa, conocido como El Lobo, uno de los cabecillas del barrio 18. El juzgado de mayor riesgo A debe programar la audiencia de primera declaración. Según las pesquisas, la sobrina de la expresidenciable estaría implicada en el atentado contra la fiscal del Ministerio Público, Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024. Y cuando son las 7 de la noche con 10 minutos, nos conectamos en directo a Torre de Tribunales. Más detalles acerca de esta audiencia de primera declaración. Rosemary Ávila, buenas noches, adelante.
Alexis, muy buenas noches, y es que quiero comentarte que en horas de la tarde esta persona fue trasladada a la torre de tribunales y posteriormente ingresada al sótano 2, en donde hasta el momento se encuentra, específicamente en la carceleta de mujeres. Estamos hablando de María Marta Castañeda Torres, quien sería la sobrina de la ex candidata presidencial Sandra Torres, y a quien también se le vincula con uno de los líderes del barrio 18. Y es que quiero comentarte que a esta hora de la noche se tiene previsto que ya se esté realizando el cambio de turno respectivo acá en la torre de tribunales, para posteriormente dar a conocer a qué hora sería programada la audiencia en la cual ella escucharía los motivos de su detención. Asimismo, se establecería si guardaría prisión provisional o no, y en dado caso a dónde sería trasladada. En este sentido, incluso hace pocos minutos ella decidió hablar para los medios de comunicación, y algo que expresaba es que de alguna forma obtuvo información con la cual se trasladaría a una Bartolina en Mariscal Zavala y estaría aislada. Por esa razón ella decidió hablar ante los medios de comunicación y hacer una denuncia pública en contra del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ya que ella aseguraba que no tenía ningún derecho para aislarla y tampoco para relacionarla con este líder del barrio 18, alias El Lobo, por lo que manifestó su inconformidad ante los medios de comunicación. A esta hora, como te comento, aún estamos a la espera de que se nos informe a qué hora sería programada su audiencia después de esta captura que se da en Antigua Guatemala. Alexis, como tú comentas, por supuesto vamos a estar actualizando más adelante qué es lo que ocurre en este lugar. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, soy Rosemary Ávila y regreso a estudios. Gracias, Rosemary, por esta actualización desde Torre de Tribunales. Y Jorge, acá es importante el comenzar a armar este rompecabezas y prevenir situaciones que pudieran suceder. Ya hemos visto los motines, hemos visto una escalada de violencia, pero esa vinculación que hacen las autoridades, de que se trata de la conviviente, la pareja de uno de los cabecillas del barrio 18. Estamos a las puertas de que pudiese haber una reacción también de estas organizaciones criminales. No, y recordemos una cosa, que para que un juez autorice la aprehensión de una persona tienen que haber motivos suficientes, debidamente probados, que el Ministerio Público debe presentar, en las cuales, en este caso la señora, sí haya participado directamente en un asesinato y una tentativa de asesinato. O sea, la presentación ante el juez no sea sin tener medios convincentes que hagan creer al juez de que efectivamente la señora sí pudo haber cometido el delito. Y obviamente su relación con el Lobo podría tener alguna vinculación, dada la relación de hechos que se ha dado estos días con el tema de los motines en los centros de privación de la libertad. Jorge, y este punto que señalaba María Marta sobre el lugar a donde va a ser trasladada después de esta audiencia, donde conocerá los motivos de su detención, en Mariscal Zavala, una carceleta aislada. Las autoridades deben tomar medidas de seguridad por tratarse de una figura importante en una investigación. No debería ser así, porque si todas las cárceles de seguridad y de máxima seguridad que no tenemos brindaran esa seguridad, valga la redundancia, debería ser lo mismo. Pero obviamente lo que se pretende también es resguardar la vida de ella, porque obviamente la información que ella tiene es privilegiada, y la información que ella podría de alguna manera incluso declarar frente a juez podría comprometer la investigación misma, porque el tema no solamente es que la aprehensión de ella, sino investigar el modo, forma y cómo es de que ella logra comunicación con alguna clica, o en este caso con el Lobo, y logra determinarse una relación de un asesinato, porque la relación por la cual está detenida es por un asesinato y tentativa de asesinato. O sea, el delito no es que esté casada con el Lobo, el delito son los delitos que comete, y que obviamente el Ministerio Público tiene que tener necesariamente los medios de convicción suficientes para creer de que efectivamente ella participó. Y esta relación, Stephanie, con el cabecilla del barrio 18, alias El Lobo, según la investigación de las autoridades, estuvo detrás en la coordinación de este atentado contra una fiscal del ministerio. Sí, yo considero de que definitivamente sí ella está muy relacionada con todo esto. Deberían de investigar también las llamadas o cómo estas dos personas se comunicaban, porque si son pareja debe de existir un tipo de comunicación, y ella, como decía aquí mi compañero, tiene información clave y fundamental para este caso que probablemente pueda ayudar a las autoridades a solucionarlo, pero no sé si ella se va a atrever a poder decir esta información, porque obviamente también va a perjudicar a su pareja.
Bueno, es un caso que cobra relevancia esta tarde de miércoles. Le hemos actualizado los detalles que conocemos hasta el momento. La espera todavía de que María Marta Castañeda conozca los motivos de su detención. La ampliación de esta noticia, la noticia de la jornada en prensalibre.com y por supuesto a las 21 horas en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La pausa, volvemos. René Hernández tenía 29 años y hace apenas 2 meses se había graduado como socorrista de los bomberos voluntarios, pero ayer su cuerpo fue localizado sin vida y con un impacto de bala. Compañeros y amigos le han dado el último adiós en una ceremonia cargada de dolor y reconocimiento. Caballero bombero Kevin Hernández, presente. Caballero bombero Kevin Hernández, presente. Con honores y vistiendo su uniforme fue inhumado Kevin René Hernández González. Era bombero voluntario de tercera clase de la 23 Compañía de Zacapa. Su cuerpo fue localizado luego de haber sido reportado como desaparecido un día antes. Era parte de la segunda promoción regional de bomberos voluntarios del nororiente. Esa generación graduó a 62 nuevos elementos el pasado 28 de junio. Además de servir en la estación de Zacapa, estudiaba la carrera de enfermería auxiliar. Fue localizado el pasado lunes por la tarde-noche en la bifurcación de los ríos Grande y Motagua por parte de bomberos voluntarios de la 23 Compañía, amigos y vecinos de Kevin. Según relataron sus familiares, salió a estudiar el domingo 24 de agosto por la mañana, pero no regresó a su casa en Pueblo Modelo Zacapa. Compañeros bomberos iniciaron búsquedas en diferentes sectores, incluso a orillas del río Motagua. En la noche del lunes 25, su cuerpo fue encontrado en el paraje conocido como Los Encuentros, en el camino hacia Matazanos, Zacapa. Voluntarios, con cada labor, que con coraje y amor de verdad, combate el fuego con valor. Adelante, voluntarios, guatemaltecos, por nuestro honor. Bomberos, con heroísmo, hagamos patria con amor. Vecinos y amigos exigen a las autoridades profundizar en la investigación, piden que se esclarezca el hecho y se haga justicia. Su cuerpo tenía una herida de bala. Durante el sepelio, la 23 Compañía le rindió un homenaje póstumo, reafirmando su lema de hermandad. Reportó para Impacto Directo, Andrea Domínguez. Esperaríamos que este caso, al igual que muchos más, no quede en la impunidad. Se trata de un bombero, un joven bombero, que las características, Jorge, de este hecho son bastante curiosas. El que haya sido localizado con un impacto de bala. Sí, definitivamente es un asesinato. Nadie se va a disparar a sí mismo y se va a tirar a un río. Obviamente aquí la labor del Ministerio Público es la persecución penal, la investigación y tratar de establecer cuál fue el móvil, o sea, qué fue lo que alguna persona pues empujó a la idea de quitarle la vida a una persona que tan valiosa como es un bombero, ¿verdad? En todo caso, la autopsia lo más que podrá decir es si hubo una muerte por ahogamiento o fue el disparo el que lo mató. Pero en ambos casos, especialmente el disparo por arma de fuego, es la causa básica de función. Por lo tanto, es una muerte criminal que hay que investigarla. Incluso cabe en la posibilidad que ni siquiera en este río haya sido o en cercanías asesinados, sino en otro lugar y solamente han dejado ahí el cuerpo. Sí, y además que por el lugar, tú ves, es un lugar muy oscuro, no podemos observar cámaras de seguridad cerca, entonces sí deberían de haber una investigación amplia donde puedan ver el recorrido que él hizo para llegar a ese lugar, porque como tú decías, muy probablemente solo hayan ido a dejar el cuerpo y es lamentable porque yo siempre he admirado muchísimo el trabajo que hacen los bomberos, lo he dicho en varias ocasiones que son héroes sin capa. Era un joven que tenía un futuro por delante y que no merecía morir y que esperamos de que se investigue. Un joven bombero que se estaba preparando, Flor, que había ido a sus estudios,
como lo hacía habitualmente, pero que ya no regresó a casa y esto empezó a generar la sospecha y preocupación de su familia. Muy lamentable, qué triste noticia. Yo creo que es la noticia del día que todos lamentan. La verdad es que un cuerpo de bombero como lo era este joven, alguien con mucho futuro, alguien preparado, que se seguía preparando y esforzando, de esos guatemaltecos dignos, llamamos pocos. Realmente es lamentable esta pérdida. Esperemos que sí las autoridades, como dicen los compañeros, investiguen y se haga justicia sobre todo. Un bombero, un policía, un servidor público, siempre que hay crímenes en contra de estos elementos, no se trata de cualquier ciudadano y no es que sea diferente a los demás, pero generalmente ellos siempre están al servicio y no pensamos que puedan tener un final de esta manera, Germán. Sí, yo creo que a lo que te referís tal vez es el hecho de que están poniendo su vida en riesgo por un salario mínimo, por condiciones laborales ridículas, viniendo de directivos que normalmente viven muchísimo mejor que ellos sin arriesgar su vida. Y lo hacen, arriesgan su vida por el bienestar y la vida de nosotros, de ustedes, de mí, de la gente que nos está viendo, en teoría, ¿verdad? La mayoría. Sobre todo impacta cuando es una persona así de joven, tenía mi edad. Entonces es algo fuerte que una persona que escoja dedicar su vida para cuidar a los demás de manera voluntaria encima de, hay que aclararlo y resaltarlo, a los 28 años tenga este destino. Esto es una estadística más, lastimosamente, en este país, tanto su fallecimiento, su asesinato probable, no sabemos, como que no se va a resolver su caso. Lo sabemos, el número mágico de este programa, Alexis, ¿cuál es? 99. 98. 98. Pero ya subimos. 98% de los casos siguen sin resolver en el Ministerio Público, el 98% de los casos. Bueno, tenemos que hacer la pausa, quédese con nosotros. Regresamos en breve. Impacto Directo. Bueno, y sigue la polémica sobre las entradas, juego de selección ante El Salvador, toda esta controversia que se ha generado por el duelo entre el azul y blanco y El Salvador, porque se terminaron en cuestión de minutos los boletos. Hay un diputado que está aprovechando la situación y en sus redes sociales anunció que rifará boletos. Esto rápidamente ha generado críticas entre los fanáticos, quienes le cuestionan cómo las obtuvo. Esta es la historia. El día de hoy estamos acá en la Federación con dos orgullos jalapanecos y también para una buena noticia para el pueblo de Jalapa. 10 entradas para el partido entre Guatemala y El Salvador estarán a disposición para hacer un sorteo en los próximos días. Ese fue el anuncio que hizo en sus redes sociales el diputado de Jalapa, Jairo Orellana, quien en medio de la controversia por la forma en la que apenas minutos se acabaron las entradas para el partido entre Guatemala y El Salvador de la próxima semana, ofreció sortear 10 pases el próximo domingo. Sin embargo, ¿cómo consiguió las entradas? En redes sociales los usuarios han comenzado a cuestionar esto, ya que algunos denuncian que hicieron la fila virtual por horas y no lograron entrar, a diferencia del legislador que sí tiene. Pues algunos amigos que estaban ahí adquirieron algunas y me las hicieron llegar para poderlas poner al servicio de toda la gente de Jalapa. Sin duda alguna se hizo sin ninguna mala intención. Lastimosamente muchas veces se tergiversan las cosas y al final de cuentas la buena voluntad queda disfrazada o vista como algo malo. Orellana por muchos años jugó como defensa en equipos como el Deportivo Jalapa, Sanarate y en Achuapa, y aseguró que su pasado futbolístico fue el que lo llevó a tener la idea de sortear las entradas. Para la gente que me conoce, fui futbolista profesional, la gente de Jalapa pues me identifica mucho con temas de fútbol y pues yo tuve la idea hace unos días de poder adquirir algunas entradas para poder poner a disposición de la afición de Jalapa, que precisamente soy muy conocido por el tema del fútbol. Orellana en su mecánica pidió que la afición lo siguiera en sus redes sociales y comentara para participar, sin embargo aplica únicamente para personas de Jalapa. En el mercado de revendedores las entradas hoy en día se cotizan hasta por 7 veces su precio original, con boletos que van desde los 700 hasta los más de 2,000 quetzales por cada uno. Con imágenes de Esvin García para Impacto Directo, Henry Montenegro. Bueno, que no traten de ofender nuestra inteligencia aquí. A todas luces hubo un acuerdo para facilitar esas 10 entradas. Muchos guatemaltecos, mucha gente que usted conoce, incluso estoy seguro que usted también intentó ingresar a la plataforma para obtener los boletos para el juego de selección. Y realmente era imposible y obtener 10 boletos y sobre todo ahora, Germán, esto que podemos calificar como una campaña anticipada, descarada. Es evidente lo que está haciendo. No, esto
que de la nada se haya levantado solo para... No, esto es campaña anticipada, lo sabemos todos, no nos puede decir, diga lo que diga, ya lo sabemos todos. Es por esto precisamente que urge que él y el resto de diputados, precisamente a los que no les conviene, son ellos los que deben de apurarse para discutir las nuevas modificaciones para ley electoral y de partidos políticos, para que precisamente ellos no puedan hacer este tipo de campaña anticipada, campaña vestida de buenas acciones, porque si le preguntan a él, ¿qué va a decir? Sí, estoy cometiendo un delito. No, por supuesto que no, va a decir no, ¿por qué no apoyan? Es para apoyar a la CL, yo conseguí las entradas, qué sé yo. Sale con 2 jugadores de la selección con el uniforme oficial. Aquí también pensaría yo, ¿cómo consiguió a 2 jugadores para que grabaran? Les tiene que estar pagando, los jugadores no trabajan de gratis. Y la federación en donde está, porque fue la federación probablemente la que hizo el contacto directo con los jugadores también. O sea, aquí habría que investigar todo, jugadores que se prestaron para campaña electoral anticipada. Y es que si nosotros, por ejemplo, hoy quisiéramos llegar al centro de alto rendimiento, el CAR en zona 15, y grabar un video con selección, no nos autorizarían definitivamente, pero por eso le decía, aquí hay gato encerrado, todos lo sabemos. Han hecho negociaciones indiscutiblemente. A ver, ahora me surge la siguiente interrogante. Es que me da risa, porque me da risa. A ver, Estefan, ¿de dónde o cómo compró esas entradas? Los 66,000 quetzales que vienen ganando desde hace tiempo. No nos va a y ya les dieron bono 14, se recuerda. Totalmente. Que fue de su pisto, como dice alguien por ahí. Sí, del dinero de nosotros, del dinero del pueblo. Nosotros compramos las 10 Se le entradas. olvida a él. Justamente estábamos hablando en Camerinos de que cuando uno ingresaba a esta plataforma habían ciertos lugares bloqueados que uno ni siquiera podía comprar. Entonces yo considero que ya había una negociación antes con este diputado y con muchas personas más que aún no sabemos, con nuestro dinero también, probablemente. Y ahora el mayor problema es también que estemos platicando y realmente yo no sabía que este tipo era diputado, Jorge, honestamente. Sí. No sabía de su existencia y ahora le estamos dando difusión también a alguien que, bueno, no sé qué tanto ha hecho apoyando por su campaña. Y el tema es que habiendo tantas necesidades, Alexis, de gente que está afectada por las inundaciones, por tantas necesidades sentidas que hay en un pueblo que sufre todos los días por distintas calamidades, que se esté invirtiendo el dinero del propio pueblo en ese aumento salarial que todos estuvimos en desacuerdo en boletos de un partido de fútbol. Circo. Yo creo que es ofensivo para un pueblo y, como indicaste, Alexis, ofensivo para la inteligencia no pensar que hubo algún acuerdo ahí en el cual él consigue de pura casualidad, ¿verdad? De su bolsa, digamos, de su bolsa. Es dinero del pueblo, pues, para el pueblo. Pan y circo. Totalmente. Mira, es una estrategia claramente de popularidad y conexión emocional con la audiencia juvenil, ¿verdad? Con la audiencia que ama el deporte. Yo creo que es una estrategia que a corto plazo podría, digámoslo así, ser positiva, pero a largo plazo veamos la credibilidad que podría tener como figura pública, como político. Yo creo que pues es un clientelismo disfrazado seguramente, y yo creo que es campaña anticipada. Hay gente que cae con esto, ¿verdad? Y lo conoce como figura pública y pues ya saben quién es Jairo Orellana, el que regaló cierta cantidad de entradas para un partido. También. Gracias por recordar el nombre, porque no se me... Sí, no, Jairo. Es que son 160 diputados y créame que... Y se vota listado cerrado. No se sabe realmente quiénes son nuestros representantes, porque no llegan al Congreso, porque solamente aprovechan la ola, como platicábamos hace unos días, cuando también se cuestionó este tema de los boletos con la empresa, la federación. Al final los diputados están aprovechando que es el tema del momento y que genera mucha frustración. Se habla de que hay pobreza, se habla de que no hay medicinas, se habla de que hay inseguridad. Yo no veo a ningún diputado, bueno, por lo menos que yo vea, porque a él no lo conocía, que yo vea saliendo a repartir medicinas a la calle, saliendo a repartir trabajos a la calle, porque eso no reparten. Salen a repartir entradas de fútbol porque lo más probable es que le hayan ofrecido 10 entradas y que él ya tuviera acceso a estas 10 entradas. Obviamente no sabemos, porque no sabemos cómo la consiguió. Pero sí hay necesidades. Si van a hacer incluso campaña anticipada, que sabemos que todos la hacen porque el TSE, pues hasta cierto punto no funciona, no cumple con sus funciones como debería, pues entonces aprovechen y hagan su campaña, pero salgan a dar trabajo, salgan a arreglar las calles o qué sé yo, salgan a donar su salario. Eso también sería buena campaña. ¿Por qué eso no lo hacen?
¿Por qué tienen que salir a dar entradas de fútbol y no salir a dar medicinas, por ejemplo? Eso O también sería campaña, pero esta nos beneficia. rifa también pudo Al haber final sido la pagamos enfocada nosotros a igual. recaudar ayuda para las personas que necesitan. Claro, sí, lo pagamos nosotros igual y eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, no un partido de fútbol. Pero Es que ellos prefieren interacción en redes sociales, Viralizar. viralidad, Sí, visibilidad, sí, claro. y siempre apuestan por ello. Es que lo que quieren Lo hacen es por ser ellos, no tendencia, por nosotros, hay que indiscutiblemente en las entenderlo. redes sociales quieren estar ahí en la mente, en el imaginario colectivo de los ciudadanos. Tenemos que ir a la pausa. Quédese con nosotros aquí en Impacto Directo. Robin Westman, el atacante en una escuela en Minneapolis, ha publicado un manifiesto de varias páginas previo al ataque que dejó 2 niños fallecidos y 17 heridos. El video de 11 minutos fue publicado por Westman en YouTube 2 horas antes del ataque. Allí mostraba un gran arsenal y advertía que atacaría una iglesia durante una misa. En las imágenes se observa que el agresor muestra cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump y otros que hacían referencia a sujetos que cometieron crímenes similares. Westman se suicidó tras el ataque. I'm the Woker, baby. Why? For me, in case I need it. Right up in the fucking. Some smoke, extra thick. Eat shit, motherfucker. Ah, koshmar. Oh yeah, check. I got my shirt. Skazoo. Better than the best. I got my Minnesota patch. In the fucking FSB. Maybe I look like a cop and I won't get rushed or something. I don't know. But shit, let's fucking do this before anxiety kicks in. Un caso terrible, indiscutiblemente. 2 niños perdieron la vida en este ataque armado, fueron asesinados por este sujeto de 23 años. Hay muchas cosas alrededor de este hecho, Stephanie, pero creo que las plataformas como YouTube, al momento de colgar estos mensajes, el algoritmo debiese de funcionar de una manera en la que alerte a las autoridades y no después el poder censurar todo este tipo de contenidos. Sí, lamentablemente las redes sociales todavía no tienen esa opción, ¿verdad? O que llegue de manera inmediata a unas autoridades y puedan estos reaccionar y todavía evitar que suceda alguna tragedia. Yo me vi el video completo de 11 minutos y la verdad que desde el inicio te das cuenta que es una persona que tiene algún trastorno muy grave, una carta que hizo para despedirse de varias hojas, donde si tú te pones a observar, incluso al final se despide de sus papás, de unos amigos. Entonces decís cuál es el problema que tiene esta persona o por qué esta persona quiere quitarle la vida a alguien inocente y luego quitarse él la vida. Es porque realmente son personas que tienen demasiados problemas, trastornos, que en realidad no sabemos, pero la verdad me preocupa porque incluso cada arma tenía mensajes, todo lo que ustedes pueden ver en ese video era con mensajes, era algo planificado y no planificado de un día para otro, ya con varias semanas. Y en este caso, Jorge, Robert, que es un hombre de pila, pero quería ser identificado como mujer, incluso inició todo este proceso legal para el cambio, quería ser recordado como mujer. Todos estos antecedentes que se tienen, incluso él estudió en una institución católica, el lugar del ataque es una escuela católica. Así es. Podríamos empezar por ahí, todo ese análisis, esos problemas que él tuvo
con el cambio de nombre, no sentirse a gusto con quien realmente eran. Sí, son personas que definitivamente tienen algún trastorno mental que no ha sido plenamente identificado. Por ejemplo, el cambio de sexo, el cambio de género o posiblemente el rechazo de que posiblemente ante los padres él pueda decir que desea otra opción en el tema del recurso de gusto por género, puede provocar esto, pero esto, más que esto, yo creo que lo que provoca es la alerta de que existe una vulnerabilidad en los cinturones de seguridad que hay en todas las escuelas públicas, porque esto no es un hecho aislado. No hay mes que no haya un ataque armado entre una escuela pública en Estados Unidos. Pero yo creo que esta escuela era privada. Los arcos de seguridad y los mecanismos por los cuales deben de determinar que alguien está entrando con un arma de fuego está fallando. No podemos hacer el examen psiquiátrico a todo, que sería ideal a todos los alumnos, pero sí al menos mejorar el modo y forma de cómo mejorar los cinturones de seguridad para evitar que las armas de fuego sean ingresadas a estos centros de estudio. Pero en este caso, Germán, no es alguien de la institución, sino alguien externo de 23 Creo años. que sí, la mamá dijo que sí había trabajado ahí, incluso Sí, en había unos trabajado, años. se había Y que- cambiado en 2019. Ajá, pero ya llevaba años fuera y se nota que tenía... no es que por el hecho de que sea una persona que quería cambiar de género automáticamente va a ser una persona que va a matar a niños, pero sí podemos, creo yo, deducir que tenía por lo menos problemas tanto a nivel interno como a Quizá nivel el rechazo externo. El de rechazo de grupo su social. propia comunidad. Minneapolis no es una ciudad que esté tan... que dé la bienvenida tanto a este tipo de temas por la ideología política que manejan más, en su mayoría allí. Creo que sí, probablemente tuvo algunos problemas con su comunidad, precisamente con la iglesia también, y por eso es que esperó a que los niños estuvieran en la iglesia y no en el colegio para cometer el acto. Y sí, aquí nada más que decir que aumentar los controles es el debate de toda la vida entre republicanos y demócratas en Estados Unidos sobre el control de las armas, los exámenes psicológicos que le tienen que hacer a las personas a las que les venden armas, pero es algo que va a seguir siendo así, porque hay mucho dinero detrás. 8 y 10 años tienen las víctimas mortales, estos niños, Flor, y hay 17 niños más y personas con un poco mayores que resultaron heridas en este tiroteo. Es lamentable, Alexis, ver este tipo de noticias que similar a la anterior, el final siempre es la muerte, el suicidio o, en este caso, lastimar a personas ajenas, terceras y sobre todo inocentes. Yo creo que el escuchar que son niños las víctimas es ya de por sí una noticia impactante. Desconocemos qué lo llevó en realidad a hacer esto, pero algo muy importante que mencionaba Stephanie es las redes sociales. Yo creo que YouTube específicamente, cuando uno trata de subir un video, te tira una alerta de que van a verificar que el audio o el sonido no sea plagiado. Pero, ¿qué pasa con las imágenes? Esas no son validadas y es lo que justamente él subió, el tipo de imágenes que ya de por sí nos daban un mensaje de alerta, pero que la plataforma pues no lo pudo reconocer o no tiene todavía esa habilidad. Y ahora que tú dices algo, esta tarde publicaba el video del contenido de Impacto Directo precisamente en Instagram y me envían la notificación bajando el video por el contenido que podría contener imágenes ofensivas. ¿Cuáles eran esas imágenes? Precisamente este tiroteo de Minneapolis, y por esa decisión decidieron bajar el contenido de esta publicación. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos aquí en Impacto Directo. Y ahora le contamos que una pareja de esposos ha demandado a la empresa desarrolladora del sistema de inteligencia artificial ChatGPT por el suicidio de su hijo de 16 años. Han pedido una indemnización y exigen medidas para evitar que se repitan hechos similares. Esta es la historia que está conmocionando a padres de familia en todo el mundo y abre el debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores de este tipo de tecnologías. Matt y Maria Rain han presentado una demanda contra OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, por homicidio culposo. Como padres, están buscando al responsable del suicidio de su hijo Adam, de 16 años, ocurrido en abril de este año. Adam jugaba baloncesto, amaba el anime japonés, los videojuegos y los perros. Sus amigos cercanos dicen que bromeaba con morirse como parte de su sentido del humor, que a veces era negro. Adam se ahorcó en el armario de su habitación, no dejó ninguna nota de despedida y sus padres y amigos no encontraban una explicación. Así que sus padres empezaron a buscar en su teléfono celular y descubrieron una extensa conversación de Adam con ChatGPT. Y aquí surgió una avalancha de detalles.
Adam comenzó a hablar con el chatbot en noviembre. Le contó que se sentía emocionalmente apagado y ChatGPT respondió con empatía. Sin embargo, poco después, el chatbot reconoció el intento de suicidio de Adam y su afirmación de que lo intentaría de nuevo, pero ChatGPT no respondió con ningún protocolo de emergencia. A finales de marzo, luego del primer intento de suicidio, ChatGPT disuadió a Adam de buscar ayuda. En uno de los últimos mensajes, Adam subió una fotografía de una cuerda, dijo que estaba practicando suicidarse y preguntó si estaba bien. ChatGPT respondió que no estaba nada mal. Pero eso no fue todo. En un momento crítico, ChatGPT le desaconsejó a Adam que le informara a su familia. ChatGPT incluye medidas de seguridad, como dirigir a las personas a líneas de ayuda para crisis y animarlas a buscar ayuda de profesionales, pero sabemos que aún nos queda mucho por hacer para adaptar el comportamiento de ChatGPT a los matices de cada conversación, afirmó la empresa según Telemundo. La demanda fue presentada en el Tribunal Estatal de California y los padres de Adam piden una indemnización y medidas cautelares para evitar que algo así vuelva a suceder. Para Impacto Directo, Ginny Sojben. Bueno, y de cuándo acá una inteligencia artificial se ha convertido en un consejero, en alguien muy cercano a los seres humanos. Es una realidad, puede parecer algo absurdo, sin embargo, ocurre más frecuente de lo que podemos imaginar, Flor. Efectivamente, Alexis, yo creo que definitivamente la tecnología nunca va a igualar a una persona pues real. Yo creo que hay temas puntuales con los que todas las personas podemos hablar con un familiar, con un amigo, con un psicólogo, un consejero, hasta un sacerdote, pero pues obviamente no es aconsejable hablar ciertos temas con la tecnología, porque sabemos que la tecnología, pues por temas de algoritmo, a veces se percibe también como que responde a preguntas que nosotros le hacemos o en la forma en la que se hacen ese tipo de preguntas, cuestionamientos o contenidos. Yo creo que es importante para ciertos casos como este, obviamente, poder acercarse a una persona que de verdad nos pueda escuchar y aconsejar sabiamente. Germán, y acá es lamentable que se tenga que aprender de una situación trágica como la muerte de este joven, porque la inteligencia artificial no le dio la respuesta que él estaba buscando, esa fortaleza. Y a partir de este momento se abre esa interrogante, ¿hasta dónde la inteligencia artificial o todas estas tecnologías pueden involucrarse de una manera tan cercana a los seres humanos? A ver, yo creo que son dos partes. La primera de la pregunta que me haces, yo diría, a ver, dijiste no le dio la respuesta que él estaba buscando, yo creo que sí se la dio, porque esta persona estaba precisamente hablando sobre lo que quería hacer, o sea, hasta cierto punto estaba buscando este tipo de respuestas. Te lo digo porque en la experiencia que yo he tenido con este chatbot, si tú le decís cuáles son tus objetivos, sí te va a ayudar a llegar a ellos, independientemente del tema de lo que sea que estés hablando. Si tú le decís, quiero lograr hacer esto, y empezás a entablar una conversación, entre comillas, con este chatbot, sí te va a guiar en esa dirección. Entonces yo creo que aquí habría que hablar también de la responsabilidad de los papás, porque si bien no es que sea su culpa, creo que sí tuvieron que estar más atentos con lo que pasaba en la vida de su hijo, porque es mucho más fácil decir, fue la inteligencia artificial la que lo llevó a esto, nosotros ignoramos un problema y una cosa llevó a la otra. O sea, no se le echa la culpa, la responsabilidad al arma, sino a las personas. Tal vez el punto, Germán, es esa recomendación. No hables del tema, no le digas a tus papás. Pero, bueno, lo de porque la recomendación de no decirle, no decirle a nadie. Ese creo que es el punto que podría de alguna manera llevar a los desarrolladores a hacer algún tipo de cambio cuando ocurran estas situaciones, como comunícate a este número de teléfono para pedir ayuda, habla del problema. Y sí se puede hacer, yo creo que ahí sí hay un fallo tremendo que ellos incluso admiten cuando dicen todavía nos falta que mejorar esta aplicación, pero sí quisiera antes de que dieras la palabra agregar que si bien para nosotros puede llegar a ser fácil hablar con otra persona, hay personas a los que, y yo he pasado por momentos en los que no podés hablar con otra persona, no podés ver a una persona a los ojos y decirle lo que te está pasando, y es mucho más fácil hablar con una tecnología así. Es difícil, pero es una realidad, y es que muchas personas se guardan todos esos sentimientos, frustraciones,
Y con la inteligencia artificial, con los chatbots, han encontrado, Stephanie, un alivio para poder contar todas esas cosas que están ahí guardadas. Sienten más confianza, se desahogan de una manera más fácil porque nadie los va a criticar, nadie los va a juzgar. No los conocen. No los conocen exactamente, pero sí considero, estoy muy de acuerdo con lo que decía Germán, que sí gran parte de la responsabilidad de lo que pasó es de los padres de familia, porque él ya tenía un problema, tenía una depresión detrás de, y por qué él llegó al punto de caer en depresión, porque obviamente tenía problemas ya sea en la familia, en el colegio, en cualquier lugar. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué los padres no actuaron? ¿Por qué los padres no lo controlaron? ¿No vieron algunas señales antes de que él iniciara ese tipo de conversaciones con esta aplicación, verdad? Entonces, sí deberían de ir más a fondo y no solamente echarle la culpa a la inteligencia artificial, que sí puede tener cierto porcentaje, pero también el inicio de todo esto, la responsabilidad de todo eso también recae en los padres. Jorge, ahora los padres de familia tenemos muchos desafíos. Claro. La tecnología avanza a pasos que no tenemos idea y los niños y los jóvenes tienen acceso a todas estas herramientas. Sí, aquí tal vez hay dos situaciones. La primera es de que los desarrolladores de la inteligencia artificial también tienen como normativa básica la preservación a la vida. No porque una inteligencia artificial me va a decir, tírese de un puente, lo voy a hacer. O no porque una inteligencia artificial me va a decir, mire, la mejor opción es que usted mate a otra persona. O sea, los reflejos innatos de preservación de la vida y del cuidado hacia los demás, también eso está involucrado dentro del mismo sistema. Ahora bien, hablando del tema puntual del joven, muy probablemente tenía algún trastorno psiquiátrico de base, porque no cualquiera se suicida por una orden por una sugerencia de un chat GPT. Probablemente habría que hacer un estudio sociológico, antropológico y cultural, ver cómo nació, dónde nació, quiénes son los padres, dónde estudiaba, qué hacía, a ver si no tenía conductas que eran inusuales y que podían hacer pensar que estuviera en un estado maníaco depresivo o que tuviera conductas de antecedentes de ideaciones suicidas. Por ejemplo, cortarse las venas, las piernas, porque fácil es decir, fue responsabilidad de ChatGPT. Pero lo importante aquí sería establecer si no hay factores inherentes a la personalidad del joven y el ambiente en el cual se desarrolla socialmente dentro de la familia, si no habían ya factores que lo habían hecho vulnerable a tomar una decisión tan grave como quitarse la vida. Y como lo hemos platicado en otras oportunidades, es fundamental que como padres de familia estemos al pendiente de nuestros hijos, que platiquemos con ellos, que logremos entablar esas relaciones de confianza para prevenir cualquier tipo de situación que los esté afectando. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta su hogar en este miércoles. A los panelistas que nos han acompañado: Flor Damasio, mercadóloga y comunicadora; Germán Galindo, internacionalista; Stephanie González, abogada; y Jorge Granados, experto en ciencias criminalísticas y forenses. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Mañana, 7 de la noche, aquí por Guatevisión. Les espero.